Ahí les dice, ¿verdad? Sí, ahí está Sí. dando. Excelente, muy bien. Muy bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con esto. Esto es bastante sencillo. Infecciones urológicas. Ok. Bueno, déjenme poner esto, agrandarlo. Muy bien. Entonces vamos a hablar de varias infecciones, no de todas, pero de la, pienso la más importante. Entonces, primero hay que saber algunos conceptos. Uno tiene, por lo general, uno tiene cuando IBU es infección de vías urinarias. Cuando tiene una infección de vías urinarias que no es complicada, se define como una infección que es aguda, que es esporádica, o sea, no importa si es de vez en cuando o si es recurrente, siempre y cuando no sea en una mujer embarazada. Y siempre y cuando la persona no tenga ninguna malformación o anomalía anatómica o del tracto genitourinaria, y siempre y cuando el paciente no tenga comorbilidades. O sea, que no sea embarazada, que no tenga anomalías anatómicas ni funcionales de la vía urinaria y que no tenga comorbilidades. Si es cualquier otra cosa, es una IBU, no es una IBU no complicada. Por ejemplo, una embarazada, ya, IBU complicada, punto. Si tiene una infección, es una infección complicada. Un paciente con una infección de vías urinarias, una cistitis, es diabético, es una IBU complicada. O sea, una IBU complicada es siempre, pero no complicada, no puede ser ni embarazada, ni una anomalía anatómica o funcional, ni comorbilidades. Eso es una IBU no complicada. No importa si es una, si es recurrente, si es esporádica, no importa. La importancia es de a quién le esté dando esa infección. El término complicado viene de qué tan difícil ustedes crean que puede ser el manejo o la curación de ese paciente. Por eso esos pacientes se consideran complicados. Ok. Entonces, la complicada, entonces, hombres, mujeres embarazadas o pacientes anatómica o funcionalmente alterados con algo. Eso de hombres lo ponen porque es mucho menos frecuente una infección de vías urinarias en hombres. Entonces, al ser muy poco frecuentes las infecciones, hay una posibilidad de que haya una causa que lo haya precipitado. ¿Ok? Entonces, todas las personas que tienen catéter urinario, o sea, que tienen una sonda Foley, que tienen comorbilidades, van a ser complicadas. O sea, lo que quedaron de la otra. Nada más que podemos, eso con un asterisco, pero podemos agregar a los hombres con las embarazadas. A ver, ¿cuál es falso en cuanto a una IBU no complicada? Excelente, lo acabo de decir y la pegaron la mayoría. Una IBU no complicada, hombres se pueden agregar ahí. ¿Ok? Y aparte que son las IBUs en general son más comunes en las mujeres. ¿Ok? Una infección recurrente del tracto urinario en mujeres no embarazadas se da en pacientes sin anomalías anatómicas, se da en pacientes sin comorbilidades, sí, perfecto. En hombres, nunca. Una infección de vías urinarias nunca es más común en hombres. Muy bien, Walter está, o sea, no se va a dejar ni soca ahora. Ok, una IBU recurrente. ¿Qué es una IBU recurrente? Dos formas de diagnosticarla. Una, que a una persona en 6 meses le dé 2 o más episodios. O sea, que tú tengas una infección en enero y en marzo tienes otra, IBU recurrente. O sea, que en 6 meses tengas 2 episodios. O que tengas 3 o más episodios en un año. Cualquiera de las dos hacen el diagnóstico. Entonces, no todas las personas tú vas, y que tuve una infección en enero y tuve otra en abril y tico, bueno, vamos a esperar otro enero para ver si te da otra, para ver si tienes IBU recurrente. Entonces, eso no es una, no, por eso se hizo una cosa un poco más corta, para que tú puedas también tratar al paciente, identificarlo y encasillarlo temprano y tratarlo temprano. Entonces, 2 en 6 meses, 2 o más, 3 o más en un año. Infección de vías urinarias asociada al catéter. La única cosa es para que no tengan el concepto de que todas las personas que tienen una sonda y les da una infección es una IBU asociada al catéter. No, tiene que ser que ese catéter se le colocó en las últimas 48 horas. Porque si tienes un paciente que tuvo
el cambio de sonda hace 20 días y ahorita tiene una infección de vía urinaria, no se considera una IBU asociada al catéter. Tiene una IBU, pero no una IBU asociada al catéter. Véanlo como asociada al catéter, como si quisieran decir asociada a la puesta del catéter. Ok. Urosepsis. Sepsis es sepsis, es una cosa catastrófica, ¿no? Falla multiorgánica y tal. Entonces es una disfunción orgánica que amenaza la vida, producto de una respuesta desregulada del paciente a la infección, lo que es sepsis, pero que el origen fue el tracto urinario o los órganos o los órganos genitales masculinos. Por ejemplo, una gangrena de Fournier que terminó séptico, esa es una urosepsis. Entonces, bacteriuria asintomática. Esto es bien importante porque eso no es lo que ustedes tienen en la cabeza probablemente. Eso no es intuitivo, es un poco contraintuitivo. Tienes que saberlo para poder, tienes que saberlo, no se te va a ocurrir. Uno siempre puede tener colonizaciones por bacterias comensales. Si tú te imaginas la distancia que hay entre la región perianal y la uretra femenina, que es mucho más corta que la distancia que hay entre la región perianal y la uretra masculina, van a estar más propensas las mujeres a que esas bacterias entren por la uretra y colonicen la vía urinaria. Entonces, eso es colonizar. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces un examen de orina, un urocultivo, probablemente vayas a ver bacterias positivas, 3 cruces de bacterias, por decir algo. Pero no quiere decir que está infectada. Quiere decir que tiene bacterias. Nosotros todos tenemos bacterias en la piel y ninguno tiene una infección en la piel, tenemos una colonización en la piel. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta en un examen de orina que tienes una infección? Porque si tienes una infección, o sea, si ellas están invadiendo y están siendo un poco agresivas con tu urotel y te están maltratando la vejiga, tu cuerpo va a mandar células, va a mandar leucocitos, va a mandar células blancas. Entonces tú miras los leucocitos en orina. Si tú ves los leucocitos en orina aumentados, con las bacterias aumentadas, entonces sí estamos ante una infección definitivamente. Pero la colonización por sí misma no es una cosa, no es una infección. Entonces, por eso se acuñó este término de bacteriuria asintomática. Y además pueden proteger contra las IBU que sí son sintomáticas. ¿Ok? Las mujeres premenopáusicas sanas, en los hombres, en los hombres, es las mujeres que más les da, perdón, no le da más a ellas, le da a los postmenopáusicos. Entonces, a las mujeres, a los hombres es raro que le dé una bacteriuria asintomática, ya sabemos que el hombre es raro que le dé una infección de vía urinaria, no debería, anatómicamente es raro, pero ya cuando vas teniendo factores de riesgo, diabetes, ancianos, lesión medular, esos pacientes obviamente van aumentando el riesgo, hombres y mujeres. Pero normalmente son pacientes que tienen algún problema en los pacientes en lo que más se busca, porque en realidad tú no estás buscando a todo el mundo. Tú, a lo mejor eso puede estar relacionado porque tú a las mujeres embarazadas le haces exámenes de orina porque quieres ver si hay una bacteria sintomática porque en ella se trata. Pero tú a un hombre no le estás haciendo urinálisis a cada rato, o a un paciente sano mayor tampoco. Entonces, a lo mejor eso hace que sea un poco menor la cantidad o sea, los números que salen aquí. O sea, los números estos no son importantes. Lo que sí es importante es cómo llegas al diagnóstico. O sea, ¿a quién tú le dices usted tiene una bacteria sintomática? Bueno, primero que todo tiene que ser un cultivo de la mitad del chorro. No puede ser la primera orina, porque si tú agarras la primera orina barre todas las bacterias que hayan estado en la uretra. Entonces no estás viendo necesariamente las bacterias que están en la vejiga. Así que lo mejor es que la primera parte del chorro se bote, se pierda, y esa parte que se perdió, lo que hace es que elimina esa parte de que puede haber bacterias en la uretra. Y ya la de mitad de chorro, pues vienen las bacterias que están en la vejiga. Entonces, esa es la forma de tomar la muestra. Y luego, si son mujeres, el diagnóstico es idéntico al de los hombres. La diferencia es que con las mujeres tienen que ser en 2 muestras consecutivas y en el hombre con una basta. Pero sigue siendo más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Okay? O sea, la diferencia nada más es en la cantidad de muestras. Las mujeres 2 muestras consecutivas, en los hombres una. Y luego, si tienen catéteres, no importa si son una sonda Foley, no importa si es hombre o mujer, que tengan más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro. Así entonces el diagnóstico. Si la bacteria, ese es para hacer el diagnóstico, si tiene o no la bacteria. Si tú llegaras a hacer
un cultivo, por alguna razón le hiciste cultivo también, y te sale que tiene paciente Proteus mirabilis, debes descartar litiasis porque esa bacteria es formadora, o sea, favorece mucho la formación de litiasis. Y luego puedes considerar hacer un tacto rectal en los hombres para descartar prostatitis crónica, sobre todo, como vamos a ver ahora. Bueno, entonces, pues, en prostatitis aguda no es necesario hacer no se debe hacer un tacto rectal. Entonces, ¿a quién tú tratas? A los pacientes que no tienen factores de riesgo, ni siquiera le haces screening, ni siquiera los buscas para ver si tienen. Por eso le digo que si un paciente no tiene lesión medular, no tiene sonda, no es embarazada, no está en un asilo, no está no sé qué. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen ahora de a quiénes tú sí le haces. A los asilos tampoco es necesario, pero bueno, vamos a ver a quién sí se le hace. A un paciente sano que tiene IBU recurrentes, la bacteriuria asintomática puede prevenir las nuevas infecciones de la IBU recurrente. Porque recuerda que son bacterias comensales. Entonces, si tú tienes una IBU, vamos a suponer que te dio una Escherichia coli, berraca o no sé, una infección por Staphylococcus epidermidis, yo qué sé, te dio una infección por alguna bacteria, tú la trataste y ese paciente tiene más de 2 episodios cada 6 meses. Bueno, en esos pacientes que tú estás, no sé, le estás dando Urobaxón, o sea, le estás dando una serie de cosas para tratar de prevenir, y de repente en un examen de orina, el paciente en ese momento no tiene ningún síntoma, pero le sale una bacteriuria asintomático. Vamos a suponer que es un hombre joven, entonces más de 10 a las 5, en una sola muestra, ya le hiciste el diagnóstico. Bueno, en ese paciente, de hecho, que tiene IBU recurrente, eso es un factor que le protege de desarrollar otra IBU recurrente. O sea que no lo debes tratar. Hombre o mujer, lo que sea, no lo debes tratar. Las embarazadas, definitivamente sí se les trata las infecciones de vías recurrentes. Eso disminuye tratarlas disminuye el riesgo de bajo peso al nacer y el riesgo de pielonefritis. Siempre se trata, normalmente un ciclo corto de 2 a 7 días. Si hay una diabetes que es controlada, ni siquiera le buscas. Si está controlada la diabetes, si no es controlada, es un paciente que también lo hace screening y lo tratas. Sí, también, ¿no? Porque no es lo mismo decir que tienes diabetes, que tienes todo, que tomas metformina una vez al día y estás excelente, el azúcar siempre está debajo de 110. Ese paciente prácticamente es igual que un paciente que no está diabético. El problema son los pacientes que tienen un difícil manejo de la diabetes. Las mujeres postmenopáusicas no requieren tratamiento, no debes tratarlo, y como no debes tratarlo, entonces no debes hacer screening. En los pacientes en asilos no está recomendado el screening. ¿Okay? Es lo que les decía antes, tampoco está recomendado el screening. O sea que hasta ahora hemos hablado de mujer embarazada y de diabetes mal controlado. Y esto sí, en cirugía urológica previa, tienes que hacer siempre, tú vas a hacer una prostatectomía radical, tú vas a hacer una RTU de próstata, una RTU de tumor vesical, vas a ver una piel, lo que sea. Cada vez que vas a hacer una cirugía urológica, sí tienes que descartarla porque la tienes que tratar. Eso, igual, tú le vas a dar antibiótico preoperatorio, ¿no? Normalmente una cefalosporina de tercera generación, unas horas preoperatoria, y con eso haces profilaxis, pero en caso de que tenga un urinálisis, que está una bacteria, la tratas. Siempre se trata antes de una cirugía. O sea que hemos hablado de 3 lugares donde sí se trata. Entonces aquí vamos a preguntar eso. ¿En qué situaciones se recomienda el screening? ¿En cuál sí se recomienda? Muy bien, embarazadas, claro. ¿Quién puso diabetes bien controlada? Recuerden, cuando está bien controlada es como una persona que no tiene ningún problema. Asilos en los ancianos en asilo, aunque es un factor de riesgo, definitivamente pareciera, no está indicado buscarlo. Tú no vas a hacer a todos los pacientes un urinálisis cada cierto tiempo para ver si le vas a poner algún antibiótico. Y las pacientes con IBU recurrente, dijimos que cada uno de los cuadros es igual que el otro. O sea, eso no es un factor de riesgo, inclusive es factor protector para desarrollar un nuevo episodio de IBU. No se hagan los vivos, estoy viendo que no están quitando las imágenes, no están ahí. A ver, yo quiero que todos estén ahí. A ver, vamos a hacer una pausa y vamos a pasar lista. ¿Dónde está Jude, Juan Matos, Walt? Ahí está Walter. Sí, Walter está contestando como un demente.
A ver, está bien, están todos. Ana Patricia López, falta. No, alguien me dijo que no iba a estar por alguna razón. Sí, ya me acordé. Ok, está eximido. Bueno, seguimos. Pues ahora que están prestando atención, están ahí. Estoy feliz porque están. Seguimos. Entonces, recuerden, apunten esto. Bacteriuria sintomática, ¿a quién le das ese screening y a quién lo buscas? Embarazadas, previo a cirugía, diabetes mal controlada. En esos tres contextos. Escriban eso y grábenlo. Ok, esos son los tres. Entonces, la cistitis. Cistitis es una infección en la vejiga. La cistitis aguda, esporádica o recurrente, o sea, que sea de vez en cuando o que sea recurrente en mujeres no embarazadas, sin anomalías anatómicas, funcionales de trato urinario ni comorbilidades. Ya va lo mismo, es lo mismo. Una IU no complicada, bueno, una cistitis no complicada, los mismos términos. Que no sea embarazada y que no tenga anomalías anatómicas ni funcionales de la vía urinaria y que no tenga comorbilidades. Si ese paciente no tiene nada de eso, es una IBU no complicada. Entonces, 50% de las mujeres va a tener, eso es una cosa estadística, algún episodio de cistitis, la mitad de las mujeres, a lo largo de su vida. Un tercio de las mujeres, el primer episodio lo tienen antes de los 24 años, o sea, temprano. Un tercio. Y un factor de riesgo, o son factores de riesgo para desarrollar cistitis, el coito, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, una madre que tenga historia de IBU, historias de IBU de esa persona en la infancia, y la mayoría son por Escherichia coli, seguida de Staphylococcus saprophyticus. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico? Historia clínica, va a tener síntomas irritativos, los LUTS irritativos, los síntomas irritativos que ya se acuerdan son los de llenado, no se puede llenar, entonces tiene disuria, polaquiuria, urgencia. Y tiene ausencia de nada de la vagina, ¿ok? No tiene nada de la vagina. En ancianas los síntomas no necesariamente, los síntomas genitourinarios no necesariamente se asocian a cistitis, pueden ser otras cosas. En general, es bien típico una paciente que te llega con dolor suprapúbico, disuria, o sea, es bien típico. Y le hace un examen de orina, etcétera, bueno, en fin, es bien típico. Ese es síntomas irritativos y normalmente lo vas a ver en mujeres. En hombres no es muy común. Entonces, en los laboratorios que vas a encontrar, le manda, si no estás con la clínica clarito, porque eso es una paciente, no, que me duele aquí, la examinas, le duele ahí, le arde cuando orina, está orinando a cada rato, es una cistitis. Si tienes dudas, urinálisis, urocultivo, si tienes síntomas atípicos, sospecha de pielonefritis, o sea, tienes que descartarlo, ¿no? Que no tenga fiebre ni nada de esas cosas. Y los síntomas no se resuelven con tratamiento o recurren en 4 semanas después de haber terminado el tratamiento, urocultivo. Si son mujeres embarazadas, urocultivo. Ahí sí, seguro tienes que hacer un cultivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no le tienes que hacer un análisis urocultivo necesariamente. Cuando se lo hace, cuando es embarazada. Porque tienes más limitada la cantidad, los antibióticos que puedes dar. Primero. Segundo, son síntomas atípicos que en la clínica no dice, bueno, se aparece, pero no estoy seguro, unidad y cirocultivo. Y si de repente sospechas que tiene una infección arriba, vamos a tratarla con un antibiótico un poco de más amplio espectro, a ver cuál le hace. Y luego, si estás tratando, es cistitis y le doy, no sé, lo que la gente siempre da que es ciprofloxacina y no mejora, urinal y cirocultivo, para ver qué darle. Es más como sentido común, pero no a todo el mundo, porque es muy clínico el diagnóstico. Entonces, en el seguimiento de una cistitis, después del tratamiento, solamente si los síntomas no resuelven o recurren, en las primeras 4 semanas lo haces, le vas a hacer un cultivo de nuevo, es lo que estamos diciendo. ¿A quién hace cultivo? ¿A quién hace urinálisis? Una de las razones es que no mejore, que regrese temprano, que regrese temprano después de haber terminado el tratamiento. O sea, a eso le tienes que hacer esto para ver qué es lo que está pasando. Pregunta, ¿no es una indicación de cultivo en cistitis no complicada?
¡Wow! ¿Qué les pasó? Chus, esta pregunta es dura. No es una indicación de urocultivo. O sea que hay todas, a todas le harías urocultivo excepto a una persona. ¿Qué es piuria? Todos probablemente van a tener piuria. Todos los pacientes, cistitis complicadas o no complicadas. Todos van a tener piuria. Así que no por tener piuria le vas a hacer un cultivo. Esta es la respuesta correcta. Dijimos, síntomas atípicos le tienes que hacer. Si está embarazada, le tienes que hacer. Si los síntomas recurren dentro de las primeras 4 semanas, le tienes que hacer. O sea que, aunque no estuvieran segura de esto, porque yo no mencioné piuria, estos 3 lo acabamos de decir. Bueno, seguimos. Ok, IBU recurrente, ya sabemos qué es. Ok, puede ser del tracto urinario inferior, hablando el principal ahí la cistitis, y puede ser el tracto urinario superior, el principal ahí la pielonefritis. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Tú tienes que hacer confirmación por urocultivos. O sea que para tú decir que una paciente tiene IBU recurrente, tú tienes que tener urocultivo que te muestre que tú tienes ahí bacterias y que están creciendo una bacteria. Se te salga una Escherichia coli si quieres, pero que te salga. Ok, la IBU recurrente se ratifica, se demuestra por cultivo. ¿Cuándo tú le mandas a hacer citoscopía a un paciente? Muy difícil. Yo nunca, por IBU recurrente, pacientes diabéticos o pacientes mujeres diabéticas que no mejoran y que yo estoy sospechando que tenga una citopatía diabética, algo así, en un hospital en donde yo esté, que no cuento con urodinamia, que es lo que debería mandar. A lo mejor la citoscopía te ayuda para descartar alguna cosa que tenga no sé, porque no es o sea, tú lo que tienes que sospechar es que tenga algo alterado, algo, la citoscopía que va a ver, que tenga lesiones nodulares, una cistitis intersticial, que tengas alteraciones anatómicas, que tengas normalmente no lo mando, o sea, eso no se manda normalmente. O sea, lo que tú debes hacer cuando un paciente tiene una IBU recurrente es hacer una buena historia clínica, tenerla, ya debes haber tenido, y buscar una causa. Tú tienes incontinencia, se te escapa la orina, ¿cuántos partos tienes? ¿Has parido 6 veces? Vía vaginal o vía cesárea. Entonces, algún factor de riesgo. Si sospecha que tiene algún órgano caído que está reteniendo orina, bueno, mándale un ultrasonido con residuo urinario para decir lo que tienes que estar reteniendo orina. Si sospecha que es algo neurológico, porque tiene un Parkinson, y entonces el Parkinson hace que tenga una vejiga neurogénica cuando le mandas una urodinamia. El problema es que no está disponible en todos lados, el seguro hay, pero no en todos lados. En Santo Tomás hay solamente para las mujeres, y lo tiene la parte de la gente de ginecología, o sea, no hay para urología, no podíamos pedir ese estudio, entonces hay esa limitante, pero normalmente una citoscopía no es muy necesaria, y si tú estás sospechando de litiasis o de una obstrucción o una cistitis intersticial, que es lo que yo decía, o que tiene un cáncer, tendrías otra cosa que nada más una IBU recurrente. O sea, un paciente tiene un cáncer urotelial, o sea, lo más frecuente, la forma de presentación más frecuente no es una IBU recurrente. Igual tú le harás en un momento un estudio de imagen y ahí probablemente con eso verás si hay litiasis, etc. O sea, citoscopía en una IBU recurrente no es una cosa muy frecuente. Aquí lo ponen como casos excepcionales, pero la verdad la idea, lo único importante es que tienes que confirmar el diagnóstico con un cultivo para decir que sí tienes IBU recurrente. Ok, los factores de riesgo cambian según la edad. Estos son los factores de riesgo en las mujeres jóvenes, bueno, premenopáusicas, jóvenes y premenopáusicas, y estos son en las mujeres posmenopáusicas y mayores. Factores de riesgo. Hay cosas que tú puedes prevenir y cosas que no puedes prevenir. Tú puedes prevenir tener relaciones sexuales, el uso de espermicidas, o sea, la frecuencia, tener o no un compañero sexual. Tú no puedes prevenir que tu mamá tenga historia de infecciones urinarias o que tú hayas tenido durante tu infancia. Tú no puedes, o sea, estos son los factores de riesgo. Normalmente, lo que tú le puedes decir al paciente que tiene una IBU recurrente es que por favor tenga algunos cambios en la ingesta de líquido, que los aumente, que orine después de las relaciones, o que inclusive a veces les mandamos, si logramos establecer que las IBU recurrentes son secundarias al coito, entonces tú puedes mandarle antibióticos profilácticos. Eso se hace. Tomarlo después o antes de la relación sexual. No es tan infrecuente como ustedes pensarían. Pues mandarse duchas vaginales y
preferiblemente ropa interior de algodón. ¿Okay? Y la cosa de los estrógenos vaginales es para las mujeres posmenopáusicas. Como hay una cosa que se llama Urovaxón, que es como una pseudo vacuna. Esa es una cosa que bueno, en Panamá se llama Urovaxón. Eso lo que hace es que la compañía que hace esto agarra la bacteria Escherichia coli, que es la más frecuentemente asociada a infecciones vía urinarias, y la lisan, o sea, matan la bacteria y con los fragmentos pulverizados hacen esta pastilla que son fragmentos de la bacteria. Entonces te la dan a tomar. Cómo se toma es irrelevante, pero bueno, se toma una vez al día, lo tomas 3 meses seguidos, después 3 meses no los tomas y después 3 meses lo tomas los 10 primeros días de cada uno de los 3 meses. Entonces, es que es como el refuerzo. Entonces, al final lo que eso busca hacer es que esas partículas entren en contacto en un momento con tu sangre y tu sangre, o sea, que lo identifiquen las células presentadoras de antígeno, que son las dendríticas, y que esas células presentadoras de antígeno vayan donde los linfocitos T, CD4, CD8, y que tú produzcas anticuerpos contra esas moléculas, esas partículas. Entonces, no es que no te va a dar esa infección, pero la idea es que suba la defensa. Y sí ayuda, a veces no. Hay veces que yo digo que la persona lo toma al pie de la letra y no le ayuda en nada. Y hay veces que sí, que me parece que, oye, doctor, sí me ayuda. Bueno, eso, bueno, está en las guías. Lo puedes usar. En fin, eso es lo que tratas de hacer. Eso, Urovaxom es el nombre comercial de la que hay aquí en Panamá. Y la profilaxis antibiótica postcoital o antes también se puede, si fallan las intervenciones sin antibióticos, como las que hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es cierto en cuanto a la IBU recurrente? ¿Cuál es cierto? No la mayoría, bueno, sí la mayoría, debe confirmarse. Acuérdense que debe confirmarse. Los que pusieron esto, acuérdense que son 2 episodios o más en 6 meses, o 3 o más episodios en un año, que son los que más pusieron aquí. Y alguien puso, no está indicado hacer citoscopia bajo. Yo dije que no bajo ninguna, yo no lo hago, pero a veces yo confundo con lo que digo. Se puede hacer, está en las guías, se puede hacer, si son síntomas, lo que decía, hay síntomas atípicos, o qué sé yo, si sospechas piedra o si sospechas una cistitis intersticial, pero no es que sea algo que se haga de rutina. De hecho, yo nunca he hecho una citoscopia por la que alguien tiene IBU recurrente, pero está ahí, eso está ahí. O sea, que eso no, bajo ninguna condición, es como decir nunca, como yo decía en medicina, nunca, difícilmente nunca es una respuesta correcta. Siempre, nunca o siempre. Puede haber, pero no, generalmente no. Ok, la pielonefritis, que es la infección del riñón, pielonefritis, del riñón y de la pelvis renal, o sea, aquí, infección de renal por alguna bacteria. ¿Cuál es la clínica? Fiebre, eso es diferente a la cistitis, que pocas veces se acompaña de fiebre. La pielonefritis casi siempre se acompaña de fiebre, escalofríos, dolor en flancos, lo mismo, o sea, un dolor reno-ureteral, o sea, un dolor similar. Dolor, náuseas, vómitos, como igual que si fuera una piedra, molestias en el ángulo costovertebral, o sea, en el punto posterior, puntos renales posteriores, y puede o no acompañarse de cistitis, porque normalmente las infecciones son ascendentes, o sea que a lo mejor para pasar a una pielonefritis tuvo que pasar primero por una cistitis. Igual que pasa la orquiepididimitis, que para pasar por una orquitis tiene que pasar por una epididimitis, similar a eso. Entonces, ¿a quién le tienes que dar atención especial? A las embarazadas. Los efectos adversos en la madre, anemia, insuficiencia renal y respiratoria, y en el niño aumenta el riesgo de parto pretérmino. Las embarazadas siempre son un paciente de riesgo que tiene que tener mucho cuidado, pues son 2 pacientes. Entonces, los laboratorios, urinálisis, urocultivo y hemograma. A un paciente de sospecha de pielonefritis, sobre todo en esto, porque la orina, tienes que ver que la orina está infectada, tienes que saber qué bacteria es y cuál es su antibiograma, y luego ver qué tan mal está, que si te dan los leucocitos muy altos, etc. ¿Cómo lo diagnosticas?
Bueno, mira, esto es una hidronefrosis bárbara, esto es lo que hay aquí. Este es un riñón, aquí está el contorno del riñón, y esto negro es la parte de los colectores. Colectores, y aquí la pelvis, o sea, colectores o cálices, como sea, como lo quieran llamar, y esto es los cálices, la pelvis renal aquí. Ya el ureter para acá no se va a ver, como yo les dije, pero aquí se ve que hay una hidronefrosis. Un ultrasonido puede descartar una obstrucción o una litiasis. Un CAT contrastado, si la fiebre no cede tras 72 horas, o sea que si es necesario, porque le está, ok, viste aquí, no tiene un cálculo aquí, no, o no tiene hidronefrosis, vamos a decir, no tiene hidronefrosis, también tiene infección, ok, vamos al antibiótico con el cultivo que me salió. Pero han pasado 3 días y el paciente sigue malo, entonces tienes que hacer algo mejor que un ultrasonido, le haces un CAT contrastado. 72 horas casi siempre es el número de, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tiene un trauma renal, y tú le haces el CAD abajo en urgencia, lo tratas, no sé qué, y le haces manejo conservador. Tiene un trauma renal, pero lo estás conservando. Bueno, 72 horas, un CAT. Si tú tienes o sea, hay 73 días, es un número que aparece mucho en las guías porque cuando hacen los estudios, evalúan si haciéndolo a ese tiempo o haciéndolo después, a cuándo, en qué periodo, parece un periodo bastante aceptable darle seguimiento a un paciente o de un tiempo de 3 días para hacer cosas. Se lo digo para que no tenga que aprenderse exactamente 72 horas aquí y después. Véanlo como para varias cosas. Trate de hacer los bloques de, ok, 72 horas, si me preguntan, o si tengo que hacer un control, o ustedes están de residentes y tiene un paciente en la sala y le estás dando un manejo expulsivo por una piedra, pero tenía infección y pues, no le dolía mucho, bueno, voy a hospitalizarlo para darle antibiótico en la sala, lo tienes ahí, y entonces, ¿cuándo le hago control? 72 horas, suena un buen número. Ok, obviamente si se está deteriorando mucho no vas a esperar 72 horas. Y las embarazadas le puedes hacer también resonancia magnética, que no tiene, que eso se puede hacer en una embarazada, eso no emite radiación, no, eso usa son campos magnéticos. Entonces, ¿qué le das de tratamiento? Tú le puedes dar de primera línea oral con fluoroquinolona. Tienen que saber cuáles son las fluoroquinolonas, que son estas dos que están aquí. Esta es la primera línea. Y le puedes dar también en primera línea cefalosporina, que son estas que están acá abajo. Y luego de alternativa puedes usar estas que están en el medio. O sea que si es ambulatorio, si es un paciente que tú vas a mandar a su casa, tiene una pielonefritis, pero no es embarazada, no tiene malformaciones anatómicas ni funcionales, etcétera, 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 no está mal séptico, no está hemodinámicamente mal, entonces el paciente le puede dar tratamiento, lo mandas para la casa, una cefalosporina o una fluoroquinolona. La gente normalmente da Cipro, a mí no me gusta Cipro porque Cipro tiene mucha resistencia en la comunidad. No sé si se lo había dicho antes, pero se los digo de nuevo, si no se lo he dicho, todos los medicamentos tienen una tasa tienen una tasa de resistencia, o sea, que las bacterias lo resistan, y esa tasa normalmente es diferente a la de un paciente que agarró una enfermedad en el hospital, o sea, en el nosocomio, a una persona que agarró esa enfermedad en la comunidad. Entonces, esas tasas varían, siendo obvio siempre más alta la resistencia en los hospitales. Pero la ciprofloxacina, aquí en Panamá, en algún momento, creo que fue hace como 3 años, hicieron un estudio y tenía una resistencia en la comunidad como el 60%. Entonces no es como una cosa que te voy a mandar con una infección para el riñón, o sea, en el riñón para la casa, con ciprofloxacina no lo hago. Es mínimo levofloxacina. En ese caso, no en una cistitis cualquiera, tampoco uso cipro, pero no uso levofloxacina, que es muy amplio espectro. O sea, hay otras alternativas. Puedes usar fofomicina, nitrofurantoína, etc. No tienes que usar ciprofloxacina, no me gusta realmente. A menos es una prostatitis crónica, que ahí sí es el medicamento de elección. Y luego, aquí tenemos si el paciente no se va para la casa, sino que lo vas a dejar hospitalizado, pues lo mismo, cefalosporina o fluoroquinolona, pero usas los que son intravenosos. ¿Okay? Le puedes dar esto, porque levofloxacina hay intravenoso y hay oral. Ciprofloxacina hay intravenoso y hay oral. Le puedes dar cualquiera de estos. Y como alternativa, le das carbapenémicos. Ahí están, aquí, carbapenémicos. Imipenem, meropenem. Se fija, aquí no hay trimetoprim con sulfa porque esa es una pastilla. Okay. Entonces, ¿qué no usas en el riñón? En el riñón, fofomicina, que es genial, genial para la vejiga, cistitis, genial. Nitrofurantoína, genial, para mujeres embarazadas, muy bueno. Pipmecilina, una penicilina de amplio, de espectro extendido,
espectro es extendido y normalmente el problema con estos es que en el riñón no alcanza niveles adecuados. Si lo alcanzaran fuera lo que yo haría siempre, pero bueno, cuando estás en el riñón no puedes usar esto, entonces te tienes que quedar con la cefalosporina o con la fluoroquinolona, que mejor levo que cipro. Acuérdense, es que, bueno, para que se traten de grabar un poco estos nombres que ustedes, me imagino, están aprendiendo esto apenas, lo deben haber escuchado. Nitrofurantoína es bien seguro para mujeres embarazadas, los niños, lo puedes dar bien. Es un antibiótico más, son 100 miligramos cada 12 horas, perfecto, te vas con eso. Fofomicina es especialmente indicado, salió un artículo hace poco, hace 3 meses quizá, donde en los pacientes que tienen infecciones que son refractarias, que tú le das y no se le termina de ir, fofomicina resuelve. O sea, fofomicina lo acaba. Si la fofomicina se puede dar en unas pastillas de 500 miligramos o hay unos sobres de fofomicina que son de 3 gramos el sobre. No son baratos, el sobre costará, no sé, 20 y pico, 30 y pico dólares, pero es un sobre que disuelve en medio vaso de agua, se lo toma una vez y listo. O sea, esa es una dosis. Lo puedes dar 2 dosis, uno una semana y después de la semana se toma otro. Pero no es incómodo, el paciente, hay pacientes que no son cumplidores, que si no encontró la pastilla, que si no le cayó bien. Esto es, parte del éxito que tiene es que no hay forma que no lo puedas cumplir. O sea, te lo tomas una vez y listo. No hay que pensarlo más. No hay que ver si te acuerdas mañana o a las 12. O sea, una sola dosis o 2 dosis, dependiendo. Es muy, muy buen antibiótico, fofomicina. Y luego nitrofurantoína para mujer embarazada. Este casi nunca lo uso, ni siquiera he averiguado si aquí hay, lo conozco desde que salió, porque es un medicamento bastante bueno para urología, pues las penicilinas normalmente no se usan en la vía urinaria, así que cuando salió fue como una noticia, pues una penicilina con el espectro un poco más grande que cubre las bacterias gram negativas, que son las de nosotros, eh, pero no siento que no he necesitado todavía porque con los antibióticos que tenemos en las guías es suficiente. Entonces, acuérdense que el riñón no alcanzan bien fofomicina ni la nitrofurantoína, que sí se usan muy bien en la cistitis. Entonces, en las embarazadas, si es una mujer embarazada, el tratamiento es igual. O sea, el tratamiento es igual, ya sea intrahospitalaria o ambulatoria. Entonces, según sea el caso. Obviamente, cada vez que tienes un paciente intrahospitalario que le está dando intravenoso, en el momento que puedas, que se le fue la fiebre, que, o sea, por la razón que lo hayas metido al hospital, si esa razón desaparece, tú puedes cambiar los medicamentos orales y mandarlo a la casa, que siempre es mejor, ¿no? Que termine con medicamentos orales. Y en los hombres el tratamiento mínimo debe ser de 14 días, la diferencia es que son más días que las mujeres porque los hombres tienen siempre la posibilidad, porque las mujeres, tú debes asumir, ok, se le infectó el riñón, puede que esté con una cistitis, porque por ahí subió. Pero en el hombre no solo puede que esté una cistitis, puede que esté una prostatitis, porque por ahí subió. Entonces la prostatitis también requiere tratamientos que son de por lo menos 10 a 14 días. Entonces, por eso se prefiere usar esto, porque tú no sabes si hay una prostatitis asociada, y si la prostatitis está, y tú tratas la pilonefritis y la curas, pero no terminaste de curar no terminaste de curar la prostatitis, entonces esa misma prostatitis puede ser el mismo foco que te va a volver a infectar al paciente. Entonces, en los hombres, para la prostatitis crónica, generalmente se usa ciprofloxacina. Por eso digo que es el único lugar donde yo sí lo uso, esa fluoroquinolona. Pregunta. Dolor en hipogástrico. Esa era como una pregunta cascarita, porque normalmente no se acompañan de dolor, pero si tuvieran cistitis sí puede tener dolor. Pero yo no estoy preguntando por la cistitis que puede tener un paciente con pielonefritis, yo estoy preguntando la pielonefritis. La pielonefritis es un dolor renal, o sea, da un dolor renal. El dolor debe ser atrás, ¿no? Atrás,
digo, y si te pongo náuseas y vómitos es lo mismo, esos son síntomas vegetativos. Y pielonefritis es infección que normalmente se asocia con una pielonefritis. Entonces, aquí el truco es como que vayan viendo, cuando tú examinas a un paciente, dependiendo del dolor, tú vas haciendo tu diagnóstico. Tú el examen físico, esto es importante todavía, por más estudios que tengamos. Porque si tú tienes un paciente que tiene una cistitis y lo examinas y dices, ok, le voy a mandar no sé qué, le mando esta pastilla, perfecto, porque clínicamente es eso. Pero tienes que tocarlo, porque si tienes cistitis también puede tener una pielonefritis. Si tienes cistitis y fiebre, tú tienes que hacerle puñopercusión o lo que sea, toca los puntos dolorosos que le enseñé y si le duele alguno de ellos, nada más por esa duda está indicado hacer el ultrasonido. Que te va a dar diagnóstico ultrasonido, está perfecto, pero tienes que sospecharlo, tienes que saber cada dolor a dónde va. O sea, cuando tú tienes una pielonefritis, tú no vas a buscar, o sea, no es que no lo vas a buscar, lo vas a buscar para si tienes cistitis, pero el dolor de la pielonefritis tú no lo esperas en el hipogastrio. Ok. Entonces, esas eran las no complicadas. No crean que esto ahora hay que, bueno, ya vamos por la mitad, no, ya no vamos por la mitad, no es tan largo, pero bueno, vamos a verlo, la IBU complicada. Cuando hay cualquier factor que pueda resultar en una infección más difícil de erradicar. Punto. Esa es una IBU complicada, es el concepto. Ahora, ¿quiénes son? Diabéticos, inmunocomprometidos, anomalías funcionales o anatómicas. Una anomalía funcional, por ejemplo, una persona tiene una lesión raquimedular, eso tiene una alteración funcional en el vaciado o llenado de la vejiga, y anatómicas como una hiperplasia prostática, válvulas uretrales posteriores en los niños, una estrechez uretral, reflujo uretral, ectopia, duplicación uretral que tiene ectopia, o sea, todo eso son anomalías anatómicas que predisponen infecciones. ¿Ok? Entonces, todas esas van a ser complicadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una IVO complicada? Cualquier obstrucción en el tracto urinario, cualquier cuerpo extraño adentro, como una sonda, o sea que ese paciente tiene un factor de riesgo para desarrollar una IVO complicada, que no orine todo porque estanca orina, y si estanca orina, tiene más probabilidades de hacer una infección ahí. Si hay reflujo vesicoureteral, si hay historia de que lo han instrumentado, lo manipularon, pues la vía urinaria, una sonda o una citoscopía o lo que sea. Infecciones en los hombres o embarazadas, diabetes, inmunodepresión infecciones asociadas al cuidado, al healthcare. O sea, vamos a poner un tipo que esté en un asilo eh, o que, no sé, que esté hospitalizado, vamos a decir. Esa infección probablemente sea más complicada porque los gérmenes son más complicados, más complejos. Entonces, la clínica de una IBU, estamos en general, disuria, urgencia, polaquiuria, en flanco, molestia en el ángulo costero-lateral, lo mismo. Puede ser atípico en vejiga neurogénicas y en IBU asociada a catéter, en esos casos particulares. Porque, por ejemplo, no va a tener disuria porque él no orina. Un paciente que tiene sonda, no te puede decir que tiene disuria, o que tiene frecuencia, o que tiene urgencia, porque realmente tiene una sonda, o sea, él no tiene apuros para ir al baño, puede sentir una molestia, o sea, me explico, hay una diferencia, tener una sonda, y un paciente que tiene vejiga neurogénica, hay vejiga neurogénica por muchas razones. Un paciente diabético, o un paciente con Parkinson, puede tener retención de orina. El diabetes hace una cosa que se llama citopatía diabética, donde tiene una disminución de la sensibilidad de la vejiga y hace unas vejigas hipergrandototas y no sienten ganas de ir al baño. Entonces, esos pacientes, los síntomas van a ser diferentes, pero normalmente es lo mismo de siempre. Pero siempre que tú tienes un paciente que tiene sonda, es diabético, no sé qué, ya tú te vas imaginando una vejiga que no funciona bien y con más cuidado, con más pinzas lo examinas. Entonces, varía si es obstructiva o es asociada al catéter. A veces parece asociada al catéter dentro de las primeras 48 horas de que se haya cambiado. Entonces, ¿cómo lo diagnosticas? Urocultivo. Espectro de bacterias más amplio y más resistentes que en IBU no complicada. O sea, este grupo de pacientes, el hombre, la mujer embarazada, no tanto. O sea, no tanto van a tener bacterias diferentes, pero el hospitalizado, el que tiene la sonda, el diabético, el que tiene la lesión medular, esos pacientes tienen un espectro de bacterias más allá de Escherichia coli nada más o de coliformes. Pueden tener un montón de cosas. Un diabético puede tener hongos, por ejemplo. Más comunes siempre van a ser Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, Enterococos, enterobacterias en general. Acuérdense que de las enterobacterias la E. coli siempre va a ser la más común. Acuérdense que la Proteus, si tienes Proteus, tienes que buscar piedra. ¿Qué tratamiento le das a una IBU si es complicada?
puedes usar amoxicilina con un aminoglucósido, puedes usar una cefalosporina de segunda generación más un aminoglucósido, o puedes usar una cefalosporina de tercera generación, esa ya es intravenosa, si está complicada. Pero al final, no debes usar una ciprofloxacina, ni ninguna otra fluoroquinolona. Ciprofloxacina, muy poco, nada más, seguro te puedo decir, bueno, la puedes usar según lo que yo mismo te he puesto ahí, les he puesto ahí en varios lugares, pero yo les recomendaría eso, reservarlo para prostatitis crónica y reservarlo para casos en donde no haya más nada, o sea, una infección muy leve que tú quieras tratar. Es lo único. Si es una IBU recurrente, peor aún, porque puede tener la misma paciente más riesgo de tener resistencia. Entonces, aquí, en una IBU complicada, ahí sí te digo, no es el lugar para una ciprofloxacina. No lo es. Entonces, mucha resistencia, debe manejarse cualquier anomalía urológica y factores, etcétera. Obviamente, si tienes una próstata grande que está ocasionando eso, le tienes que operar la próstata también o tratarla, darle tratamiento médico, aunque sea. Tienes que quitar la razón que lo está haciendo complicado. Eso es parte, se cae de su peso. Entonces, ¿cuál de estos no es un factor de riesgo para desarrollar una IBU complicada? Muy bien. Imagínate. Seguimos. Ok, vamos a ver. La uretritis. La uretritis es una infección en la uretra y básicamente se divide en dos tipos de uretritis. La uretritis gonocóxica y la uretritis no gonocóxica. La uretritis gonocóxica es Neisseria gonorrea y la no gonocóxica puede ser clamidia, micoplasma, tricomona o ureplasma urealítico. Entonces yo le he hecho esta pequeña mnemotecnia para que se aprendan cuáles son intracelulares y cuáles son extracelulares. Acuérdense, tragó, como si las células de la uretra se tragaron a las bacterias. Esas dos, tragó, son las que son intracelulares. El resto son extracelulares. Entonces, trachomatis y gonorrea, esas dos son organismos intracelulares. Ok, el resto extracelulares. Y obviamente solo gonococo es el de la gonocóxica y el resto son no gonocóxicas. Okay. La gonorrea, ¿cómo lo diagnosticas? Hace extinción de Gram de la secreción, o sea, normalmente es una secreción evidente, blanca, medio purulenta, es evidente, pero bueno, tú haces un hisopado, ese hisopado le hace que le haga una tinción Gram y tú vas a ver diplococos Gram negativos intracelulares, porque son trago, gonococo, está ahí, es intracelular. ¿Ok? Gonorrea y clamidia, normalmente tú agarras y es una prueba de estas igualitas que PCR, o sea, reacción en cadena de polimerasa, y las encuentras. También, o sea, la gonorrea también se puede hacer así, pero con la tinción Gram es suficiente. Pero la clamidia se puede hacer así también. Y la tricomona, microscopio. La tricomona vaginalis, que es como la imagen que estaba en la primera diapositiva. Entonces, ¿cómo la tratas? Normalmente, de salida, no tienen que tener relaciones sexuales durante el tratamiento con la pareja que tengan, si es una sola pareja. La pareja debe tratarse, evidentemente, y después que terminen de tratarse, pueden tener relaciones sexuales de nuevo. Pero mientras tanto, si van a tener, y es muy necesario, y no pueden esperar, preservativos. Y luego el tratamiento consiste, si es empírico, consiste, si no hiciste el cultivo o no quieres esperar, porque imagínate, tú le mandas un frote y te dice que viene a la consulta y tú dices una secreción blanca, y que bueno, no, le tomaba tranquilo, espérate, vamos a tomar una muestra, hoy es viernes, llévate esta muestra, la llevas allá al laboratorio, a Raleigh, para que te hagan el frotigram, y entonces, bueno, el sábado, no, domingo, pero el lunes a primera hora o sea, no, entonces tú le das un tratamiento empírico. Tú asumes que es gonorrea, que es lo más probable porque es blanco, la secreción, y por la historia, pero tú no puedes saber si nada más tiene gonorrea. Entonces, el tratamiento empírico incluye
cubrir la gonorrea y cubrir a las uretritis no gonocóxicas. Entonces tú para la gonorrea le das ceftriaxona y le agregas un tratamiento que cubra esto de acá abajo. O sea, todo menos tricomona, que tricomona es metronidazol aparte, pero hay dos formas que puedes hacer. Tú le puedes dar ceftriaxona, 1 gramo, una sola dosis, single dose, y aparte le das pastillas que puede ser acitro o doxy, cualquiera de las dos, porque acitro también cubre, o sea, estas tres las cubre acitro y estas tres las cubre doxy. O sea, tú puedes darle doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 10 días, 7 a 10 días dice aquí. Aquí dice, no sé qué pusieron, o sea, yo no me fijo cuántos días he puesto, yo a todos les doy 10 días. De acitro, que se toma 1 vez al día, pero es más cara, o de doxy, que es más barata, 2 veces al día, las dos funcionan. Entonces tú estás cubriendo los gonocóxicos y los no gonocóxicos. Pero el diagnóstico se lo tienes que mandar a hacer, es lo correcto. Tú le mandas a hacer todo lo que tú quieras hacerle, pero no vas a esperar, o sea, no vas a retrasar el tratamiento para esperar, o sea, sí tienes que esperar mucho para dárselo. Y a todos, como tuvo esa persona, mira, eso es muy común, que llega un paciente que tiene una secreción y me dice que no sé qué, que tuvo una FER, no sé qué vaina, tuvo una canita al aire, vamos a decir de esa forma. Entonces, el problema viene más con un problema moral, porque o sea, quiere que yo le dé y yo le digo, tiene que tratar a su pareja, y que no fue mi esposa. Y es que, bueno, entonces no tiene que tratar a su esposa, pues no tiene que darle nada. Pero entonces dije, ¿pero qué le digo? Dije, bueno, no sé, o sea, te metes en unos dilemas que si tú le dices que le diga problemas, que eso tienen que saber lidiar con todas las cosas. No le voy a decir cómo me salgo de eso, porque yo voy ahí guabinoso con esos temas y trato de no involucrarme, pero el punto es que ese tiene que hacer pruebas o sea, el paciente que llegue con eso tiene que hacerse pruebas de ETS, de VIH, de sífilis, de herpes. ¿Y qué pasa si le sale herpes positivo? Entonces viene, doctor, entonces con mi esposa, dije, bueno, se lo puedes contagiar. Y puede que no le pase nada, pero se lo puedes pasar si tienes herpes. O, me explico, o sea, entra un montón de cosas que tienes que hacer las pruebas. Y tienes que recomendarle que no tenga relaciones con su esposa, que sea un poco, o sea, digo, que sea un poco considerado. Y digo hombres porque él, no crean, mujeres también, pero más hombres. Más hombres son los que caen en este tipo de actividades. Pregunta, ¿cuál es intracelular? Tricomonas lo confundió, es que se parece, pero no. Tragó. Trachomatis y gonorrea. Trachomatis está ahí, gonorrea no está ahí. La única intracelular ahí es trachomatis. Ok. Prostatitis, ya estamos acabando ahora sí. A ver, aquí no dice nada. Bueno, las prostatitis se dividen según esta clasificación. Esta clasificación habla de las prostatitis que son por bacterias, que pueden ser agudas o crónicas, y también de las prostatitis que no son por bacterias. En realidad nosotros nada más vamos a hablar de la prostatitis bacteriana, que es lo que nos importa aquí, estamos hablando de infecciones. Entonces, dentro de este espectro, lo importante es que sepan que hay una cosa que se llama síndrome síndrome de dolor pélvico crónico, que entra dentro del mismo espectro. Y eso es bien, o sea, eso no es tan raro, un paciente que llega con dolor, un dolor que no puede localizar bien, etcétera. O sea, un dolor en la región perineal, o la localiza en el ano, o aquí en el tubo donde orina, pero si se toca ahí no duele, o sea, en fin. Y el dolor ahí, y ahí, y ahí. Ese es un síndrome súper difícil de tratar. Y la diferencia de si es inflamatorio o no inflamatorio, porque en una prueba de semen salen o no salen células inflamatorias. O sea,
leucocitos. Pero eso no es tema de esta charla, ni va a venir para parcial, porque vamos a hablar de las prostatitis bacterianas. Entonces, la prostatitis bacteriana es un diagnóstico común, pero menos de 10% se les comprueba la infección. Más comúnmente, E. coli, como siempre, pero pueden haber bacterias atípicas y son inmunocomprometidos. Nadie busca evidencia, nadie, es increíble. Ayer me tuve un paciente que, wow, o sea, un manejo extraño, extraño. Entonces, usualmente el inicio de la clínica es abrupta, son síntomas de vaciado, o sea que no puedes vaciarte, o sea, te recuerdas, ¿no? Chorro más débil, intermitencia, los problemas para vaciar. Mal localizado el dolor, perineo, escroto, cara interna del muslo, etcétera, y LUTS de vaciado. Más o menos, o sea, puede estar asociado a malestar y fiebre, y si un paciente se le ha hecho una biopsia transrectal, aumenta el riesgo de desarrollarla, obviamente. La prostatitis se considera crónica si los síntomas duran más de 3 meses. Eso yo se lo había dicho ya en algún momento. Esa es la única, es un punto que pusimos de 3 meses para abajo es aguda y de 3 meses para arriba es crónica. Entonces, prostatitis bacteriana aguda, lean bien aquí, no realizar masaje prostático. O sea, un paciente que viene con síntomas de prostatitis, síntomas de vaciado, viene con dolor perineal, viene con historia de que estuvo con una infección en la vía urinaria, pero ahorita no tiene realmente nada en la orina, tiene o sea, no le duele aquí en el hipogastrio, y entonces, pero ese dolor no le da en la vejiga, sino que le da acá en la región perineal. Bueno, vamos a pensar que puede ser una prostatitis. ¿Qué hacemos? Urinálisis, urocultivo. De mitad de chorro, de mitad de chorro. No el primero, porque el primero es lo que va saliendo de la uretra. ¿Okay? BH, hemocultivo. Le puedes hacer todos los cultivos que tú quieras o todo el examen de orina que tú quieras. No tacto rectal. Si es crónica, le tienes que hacer tacto rectal. Yo se lo dije eso en la clase de anatomía. La prueba de los 4 frascos, que le dije que íbamos a conversar de eso. Aquí está la prueba de Mears-Stamey. Primer frasco, lo primero que orina. Segundo frasco, lo que sigue, que es lo que es la mitad de chorro, o sea que no es lo primero que orina. Después le hace un masaje prostático. Y si sale alguna secreción, la pones en ese frasco y después orina y lo echas en otro frasco. Entonces, si estos 2 frascos, y todo lo mandas a cultivar, si estos 2 frascos salieron bien, no hay nada ahí, entonces, y estos sí tienen algo, le creció algo, entonces es una prostatitis. Porque cuando hiciste el masaje, todas estas secreciones quedaron en el tubo. No salieron hasta acá, pero están en el tubo. Entonces ya cuando orinas lo último de la vejiga, eso barre todas esas secreciones, todas esas bacterias y las tira acá. Entonces, sale positivo. Esta semana a un paciente le salió le hice esto en el consultorio, ellos llevan los vasos, tú le haces esto, no salen secreciones, es difícil, a menos que sea una cosa, este tercer vaso nunca lo he podido obtener una secreción de ahí, pero este sí, y salieron 2 cultivos negativos y un cultivo positivo. Todo tienes que rotularlo, ¿no? O sea, esto dice primer chorro, orina a mitad de chorro y muestra de urocultivo de orina post masaje. Y así mismo te lo reportan para atrás. Entonces, si tú sospechas que hay absceso, entonces pues, tocaste y estaba eso raro, o te da mucha fiebre, o algo te parece raro, le pasas un ultrasonido de la próstata. Pero entonces, la conclusión es, se tiene que diagnosticar. ¿Cómo diagnosticas? El cultivo es la solución. Urinario y urocultivo. Y hemocultivo puedes hacer. Pero el cultivo tiene que ser de la orina normal, común y corriente, sin tacto, de mitad de chorro, en un paciente que tú sospeches prostatitis aguda, que tenga síntomas menos de 3 meses. Y si es más de 3 meses, tiene que hacer esta prueba que está aquí. ¿Ok? Aparte, le puedes hacer pruebas de clamidia, micoplasma, buscando esas bacterias atípicas. ¿Ok? Pero es diferente el diagnóstico, o sea, no es lo mismo. No es de que vamos a hacer esto y bueno, a un paciente hicieron espermocultivo, una muestra de esperma y ya así lo trataron de diagnosticar.
No suena como que está mal, pero acuérdense que el esperma no viene nada más de la próstata, viene de los testículos, del epidídimo, o sea, el líquido viene del epidídimo, del líquido seminal y de las vesículas seminales y de la próstata, o sea, que viene de 3 lugares. Si tú cultivas esperma, tú no tienes idea de dónde viene esa. Si hay una infección, no sabes de qué lugar exactamente está viniendo. Entonces, esa es la forma. Entonces, ¿cómo lo tratas? Si es aguda, amoxicilina con aminoglucósido, cefalosporina segunda generación, tercera generación intravenosa, si está muy grave. Aguda, tratar como una IBU complicada, igualito. O sea, este cuadro que está aquí es exactamente el mismo cuadro de una IBU complicada. Y recuerden el tiempo, que como es prostatitis, es un tiempo un poco largo, hasta un mes. En el otro eh, lo dejamos hasta 14 días, si era hombre, porque pensando que puede haber algo de la próstata ahí, pero no tiene ni un síntoma, más que, bueno, puede estar por ahí. Pero en este caso, si tú sabes, ya tú sospechas, hiciste diagnóstico y sabes que tiene prostatitis, entonces un mes de tratamiento. Aguda, estamos hablando. Y mira, aquí no hay nada de ciprofloxacina por ningún lado. Entonces, penicilina, aminoglucósido, cefalosporina, cefalosporina. ¿Ok? Crónica, primera línea, fluoroquinolona. Ahí sí le puedes cipro, levofloxacina. Y ahí es donde yo digo que yo uso ciprofloxacina y lo uso porque darle levofloxacina a un paciente por 4 semanas a 6 semanas es bastante. Es un antibiótico de amplio espectro. No quedas haciendo una colitis pseudomembranosa, una cosa de estas. Pero bueno, en fin. Obviamente, si es tricomona vaginalis, su metronidazol. Eso no se lo cambia a nadie. Exacto, aquí está. Si es tricomona, tan. Okay. Bueno, lo que te salió de cultivo. Entonces, el seguimiento de un paciente con prostatitis, clínica. Se me fueron los síntomas. Se me fueron los síntomas, no tengo que hacer otro cultivo, otra prueba contacto rectal. O sea, no. Se le fueron los síntomas, se le fueron los síntomas. Si los síntomas persisten y los resultados microbiológicos fueron positivos por patógenos sexuales, entonces buscas a la pareja, repites el tratamiento por más tiempo, a dosis más alta, o le agregas otra cosa. O le cambias, en vez de cipro, das levo, lo que sea. O sea, si tú tuviste un patógeno positivo, lo tratas, ya sabes, o sea, ya diagnosticaste un patógeno, pero no se fue, le cambias medicamento, le agregas otro, lo que sea. Si fue uno sexual, entonces hay que tratarla. Si fue sexual, o sea, si fue clamidia, si fue algo así, hay que buscar a la pareja para decirnos que ella tiene algo y tratarla también y repetir entonces acá. Pero es como lo sigo, okay, vamos a hacer tratamiento por 6 semanas y regresa. Cuando regresa, ¿cómo estás? Estoy bien, excelente. ¿Estás mal? Ok, a ver qué fue lo que te salió la vez pasada. No, te salió de coli. Bueno, vamos a hacer levofloxacina de nuevo, será 6 semanas más. O un poco más, 2 meses. O le aumentas la dosis, te está dando 500 miligramos por día, te damos 750. O sea, cambias un poco para tratar de ser un poco más efectivo. Y en caso de que sea algo, encontraste algún germen de origen sexual, entonces buscar a la pareja a ver si no es que es una cosa que te estás tratando, pero por otro lado me estás contaminando al pelado. Ok, pregunta. Prueba diagnóstica de elección en prostatitis crónica. Qué raro. Prueba de elección en prostatitis crónica. Yo creo que hay 2 respuestas correctas ahí. La azul. Ah, no, Bonnie Marshall, no, es esta nada más. Oye, ¿quién puso 7? Cultivo de orina de mitad de chorro. Acuérdense que esto, Bonnie Marshall, no es nada más, o sea, Bonnie Marshall, el Meares Stamey son 4 frascos. Uno es de inicio de chorro, uno es de mitad de chorro, uno es con masaje y uno es después del masaje, orina después del masaje. O sea que son 4. No es nada más cultivo de mitad de chorro. Este es para la prostatitis aguda. Cultivo de orina de mitad de chorro, urinálisis, llamo cultivo lo que quieras hacerle, pero cultivo de orina de mitad de chorro, prostatitis aguda. Involucra el tacto rectal, que es la prueba de Meares-Stamey, que es la de 4 frascos, que en el tercer frasco es contacto durante un tacto rectal. Si sale alguna secreción,
y el orine que sale después de eso se pone en otro frasco de estos de cultivo. Y luego la prueba de Bonnie-Marshall es una prueba para incontinencia urinaria de esfuerzo en las mujeres. Y el QT test es para ver si hay uretra hipermóvil también en las mujeres con incontinencia. Esto no lo hemos mencionado. O sea que ese que puso estos cuatro, mira qué rápido se te olvida. Era Mares Stamey. Entonces, vieron un nombre así compuesto y que esa misma. Pero no. Ok. Ok, listo. Excelente. Muy bien. Ahora cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta sobre estos temas? Súper divertidos, que lo van a dormir con una sonrisa. También, ¿quedaron con alguna duda? No estoy escuchando. ¿No se están en mute o es que están? Buenas noches, doctor. Mi pregunta era con respecto al tratamiento que se le daban a los pacientes por gonorrea. Entonces usted dijo que no pueden tener relaciones, pero en qué tiempo se le dice al paciente? 10 El días. tiempo del tratamiento. El tiempo de tratamiento son 10. Acuérdate, tú le vas a tratamiento con una ceftriaxona, una sola dosis, y después le vas a dar 10 días, 10 a 14. Uno decía 7 a 10, que era que más le ponían en eso que le puse ahí. Pero tú le puedes dar 10 días de acitro, uno al día, o de oxiciclina, 2 veces diaria, y termina el tratamiento, inmediatamente arranca. Toma la última pastilla y arranca. 10 días. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Nadie? Ok. Bueno, Doctor, ¿sí? sobre la fosfomicina, entonces solo serían cistitis o IBU ¿Quién habla? baja. ¿Cómo? O sea, la fosfomicina solo se usaría en cistitis. Sí. Bueno, como te digo, la fosfomicina es un tratamiento que, gracias a Dios, no fue abusado como lo ha sido la ciprofloxacina. Y no solo eso, sino que cuando ahora que se está usando, sacaron las presentaciones de 500 miligramos, que son las que se dan varias veces al día, 2 o 3 veces al día, y está la de 3 gramos. Y afortunadamente el hecho de que sea un poco más costosa, esa de 3 gramos, tampoco la han abusado mucho. Entonces, es muy eficiente para la vía urinaria de la vejiga para abajo. O sea, eso nada más, no, ni para próstata, ni nada. Eso es para vejiga, cistitis. Solo cistitis, pero es muy efectiva, extremadamente efectiva. Okay. 3 gramos, una sola dosis y listo. Y sobre todo no solo para un paciente te llega con digo, hay que tener un poco de conciencia. Si un paciente llega que tiene, o un amigo tuyo te pregunta, o una amiga, hey, tengo una cistitis, o no sé, alguna de sus parejas tiene una cistitis poscoital, no le vas a dar fosfomicina, o sea, no exageren o sea, hay otros tratamientos. Yo lo haría así, pero le puede dar nitrofurantoína, por ejemplo. Y así no funciona, entonces tienes la fosfomicina de alternativa. O sea, no se vayan de una vez a lo peor. O sea, la fosfomicina se usa en el contexto de un paciente que tiene IBU recurrente y que tú le tratas y de una vez a los 2 meses tiene otra infección. O sea, que está con IBU muy recurrente y lo estás tratando de dar cosas para el urovaxom ese para que no se reinfecte, le acidificas la orina, que eso no se ha comprobado realmente que eso funcione, se recomienda, pero eso no está en las guías realmente, dar acidificar la orina, de dar cranberry. Bueno, yo lo mando porque mientras yo le pueda dar lo que sea que le pueda dar, que en algún lugar ha salido que funciona, que estuvo en las guías, lo sacaron, lo pusieron como recomendación pobre, lo quitaron, bueno, pero en un momento estuvo en una guía, hay gente que te dice que le sirve, yo creo que la verdad es que probablemente no sirva para nada, pero la idea es como que cuando tú acidificas la orina, a las bacterias les cuesta más crecer en orina ácida. Entonces, baja la frecuencia de las infecciones. Pero, bueno, en esos pacientes que no responden, que están difíciles, o los pacientes diabéticos que tú los tratas y para que no llegues a tener que crearle resistencia y quieres acabar con eso, entonces a esos pacientes fosfomicina seguro, pero no a, no a todo paciente tenga cistitis. Yo empezaría con algo más suave, mejor que ciprofloxacina, como una nitrofurantoína. O leofloxacina puede ser de 500 miligramos 3 días y listo. Si es una cistitis no complicada. Gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Usted puso que el tratamiento de la gonorrea era 1 gramo
de ceftriaxona intramuscular, una Sí, dosis. sí. Pero yo siempre tuve entendido que era 250. 250 es lo que ibas a decir. Sí. Sí, es de 250 a 1 gramo. Yo doy 1 gramo siempre. El vial, hay un vial de 1 gramo y hay un vial de 250 miligramos. Le das un vial, pero 250 salen en algunas guías, que es suficiente. En otras guías, por lo menos en la guía de la Asociación Europea de Urología, ponen 1 gramo. Entonces depende de dónde lo leas. O sea, depende en qué guía lo busques. Si, si a mí me dicen una guía que son 250 y en otra me ponen que es 1 gramo, yo tiendo a dar 1 gramo. Igual que lo que les dije del tratamiento, que puede ser de 7 a 10 días, yo tiendo a dar 10 días. A mí, o sea, lo que yo quiero es que el paciente se resuelva, es lo que tú tienes que buscar. Entonces, mientras haya diferencia, todas son basadas en estudios científicos. Ninguna guía seria inventa el número. Todos son basados en algo. Entonces, por alguna razón, a ese grupo le salió que, bueno, que mejor darlo por 10 días. Por alguna razón, entonces yo lo doy por 10 días. O yo doy 1 gramo. Pero sí, puedes dar 250. Puedes darlo, pero no sé si te va a ir bien en todos, ¿no? Pero sí puedes darlo. Es igual que cultivarlos. Casi nunca la gente los cultiva. Yo los cultivo porque tengo ahí en la clínica tengo un par de, siempre trato de tener un par de hisopos y los mando, pero hay pacientes que no quieren. Yo les digo, mira, tenemos la opción de no mandar nada y al tratamiento y ya. Entonces hay muchos pacientes que prefieren no pagar eso, pero es necesario, y que bueno, es bastante evidente que lo que tiene, y estoy casi seguro que se va a curar, pero eso sería como para tener una evidencia de que lo que tiene, no deje esa vaina, entonces hay gente que no se lo hace. Porque tiene que ir al laboratorio y pagarlo, ¿no? Hay veces que eso influye. La medicina es un montón de cosas, no es nada más lo que sale en el libro. Muchos pacientes no pueden hacer las cosas que tú quisieras que se hicieran. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de próstata, el PSA alto, le vas a hacer una biopsia. Lo ideal es hacer la prueba del FI, que el FI test, que lo vamos a ver después, y mandar una resonancia multiparamétrica de pelvis para ver esa próstata antes de hacer la biopsia. Eso no es la realidad de nosotros. Los pacientes muy pocos se hacen eso. Los que tienen seguro, los que tienen mucho dinero, pero los otros no. Entonces, tú puedes leer muchas cosas en las guías, pero lo que tú tienes que tratar de hacer es siguiendo las guías, sin hacer nada de chamanería, nada inventado, nada de truco, nada que sea. Y que esta es una cosa que yo, no, como la doctora esa que estaba mandándole a los pacientes no sé qué cosa para curar el COVID, nada de eso. O sea, tú no puedes hacer eso con los pacientes, pero tienes que tratar de resolverlos. Siempre. Con lo que pueda, con lo que ellos puedan. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Otra pregunta, doctor. Referente a la gonorrea y la clamidia, las dos no tienen como secreción uretral. Sí, pero acuérdate que las secreciones son bien características. Normalmente las secreciones de la gonorrea es blanca y es la única que es blanca. Luego tú tienes secreciones transparentes como la Uroplasma uraliticum, la de Mycoplasma hominis, la de clamidia tiene sea amarilla o verdosa. O sea, el color de la secreción es diferente, pero básicamente si es blanca, seguro es gonorrea, y si es una secreción que no es blanca, no importa cuál sea, es no gonocóxica. Entonces, igual el tratamiento que vas a hacer, si no tienes laboratorios a mano y rápido, va a ser empírico. Y ojo, hay pacientes que tienen uretritis, muchos que no tienen secreciones, o que cuando llegan donde ti ya no las tienen. Igual lo tienes que tratar. Igual tienes que tratar porque una complicación de una uretritis mal tratada o que no las tratas y que quedó ahí un poco de inflamación, bueno, a la larga, que es un problema endémico en India, son las estrecheces de uretra. O sea que tienes que tratar a todas las... Pero sí, sí tienen secreciones. Puede que no tengan, pero normalmente todas tienen secreciones, nada más que son diferentes. Okay. Hay unas que son más saladas, hay otras que son más... Ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Entendieron bien lo de litiasis? A mí todavía estoy pensando qué fue lo que... Algo del potasio y el protón. Mira, el protón se intercambia con el potasio. Aprendan esa, si lo apuntaron y lo apuntaron mal, revisen, que no quiero ser culpable que tenga algo malo. El potasio se intercambia con el protón. No sé si lo dije así o lo dije al revés. O sea, cuando tú tienes mucho potasio, tú botas potasio y reabsorbes, y reabsorbes protones, H. Así es. Entonces, si tú estás muy acidótico, la sangre está ácida, tú botas ácido y agarras protones.
perdón, botas protones y agarras potasio. O sea, se intercambian esas cosas. No sé qué fue lo que dije, pero cuando vean de nuevo esa parte, tengan esto en mente así como es. O sea, tú intercambias potasio por protones. Eso es lo que pasa en la... Eso es lo que pasa ahí, en los riñones. Sí, en los riñones. ¿Ok? Entonces miren la dinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El otro jueves, la hora se las confirmo, el examen en la mañana y las 2 clases en la tarde. Las otras clases que no son estas, son mis clases favoritas, menos las de cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Eso estoy dando porque siento que lo tienen que saber, pero las clases más importantes son hiperplasia prostática y cáncer de próstata. O sea, ustedes no pueden salir de un curso de urología y no tener una buena idea de lo que es la próstata, que eso es la próstata. Tú piensas en urología en la calle y la gente no piensa en nada. No, en la calle tú le preguntas a alguien, le dice urología y piensa en tacto rectal. Y ustedes le dicen urología y deben pensar en próstata. Eso es como como si hicieran una bandera, casi siempre que ponen un logo de algo, siempre es más en la próstata que los riñones. O sea, esa es la enfermedad más común que nosotros vemos. La hiperplasia prostática y el cáncer más común que vemos. Así que tienen que saber bien eso, por eso esas charlas las he tratado de hacer bien hechas, pero la parte del cáncer es un poco extensa porque hay muchas cosas que, pero bueno, ya se las arreglarán ustedes con tanta información. Pero bueno, entonces al final este jueves después del examen, después lo hacemos en la mañana y luego hacemos las 2 primeras charlas, que como ustedes quieran, podemos hacer las de cáncer primero, o sea, cáncer renal y cáncer de vejiga, y ya luego la siguiente hacemos la de hiperplasia y después la de cáncer, o primero la de cáncer y después la hiperplasia. O primero empezamos con hiperplasia y después hacemos todos los 3 cánceres. Como ustedes quieran. ¿Qué prefieren? Ah, Todos los cánceres al final juntos. los cánceres juntos. Ok, como oncología de último, la parte oncológica. Está bien, La muy más bien. larga primero. Ah, La más larga primero. la No sé, la más larga es la del cáncer de próstata. Por eso también es cierto que mientras más tarde la den, menos tiempo van a tener para estudiarla. Y asimismo, mientras más larga es, más preguntas vienen para el examen. Supongo. No sé, vamos a hacerlo. Mejor yo decido para que no se peleen. Yo les echaré el cuento. Entonces, eso sí, el otro jueves tienen que estar todos, porque el que no hace examen en ese momento preciso, se fregó. ¿A qué hora sería exactamente? ¿A qué hora nadie tiene compromiso en la mañana? Porque yo sé que hay un grupo que tiene clases de 1 a 3. Me dijeron antes de empezar a dar las clases. Entonces, 1 a 3 y media o algo así. O sea, que tiene que ser antes de la 1 con tiempo suficiente para que ellos no estén apretados con su cuestión. O sea, que yo diría como a las, no sé, temprano, como a las 9 de la mañana, una cosa así. 10:30. ¿Ah? 10:30. 10 y media. No, yo no sé, ustedes me dirán. Si nadie tiene clase a esa hora, por mí no hay problema. 10 y media. 11. No, 11 no, porque quedan muy apretados los 10:30. que tienen clase. Los que tienen clase a la 1. Y tenemos que tener el Zoom puesto en el parcial. Por supuesto que sí. El Zoom puesto y tengo que verlo y tienen que ponerse de espalda para yo ver lo que están. No, tiran. Sí tienen que tenerlo para yo estar seguro que están ahí y no están todos reunidos en una sala. Pero sí, tienen que ponerse. Social, doctor. ¿Ah? Distanciamiento social. Claro. Bueno, pero la gente para estas cosas se arriesga. Ahora están todos con mascarilla en el examen y nadie sabe por qué. No, sí, lo hacemos. Eso no, yo pienso que está bastante sencillo. Nada más que si estudian, les va a ir bien. No es como en todos los exámenes que estudias hay exámenes que hay tan difíciles que tú estudias y te va mal. Pero estos son temas sencillos realmente. Mira, todo esto que hemos visto, nada fuera del otro mundo. Nada más que tienen que meter un poquito. Pero eso no le va, no creo que nadie vaya a fracasar realmente. Aparte que los otros cuatrimestres, todos los demás cuatrimestres que les he dado clase, eran preguntas de 5 opciones. Y a ustedes les estoy poniendo preguntas de 4 opciones. O sea, tienen de salida 25% más de su lado. O sea, ¿ustedes qué más quieren? O sea, eso es súper... Y le estoy adelantando algunas de las preguntas que vendrán. O sea, están con sentido. Examen, tienen los videos de las clases, pueden repasar. No tienen queja. Porque en verdad hay veces que le está tocando duro la cosa por este corto tiempo. Pero bueno, también tienen que estudiar.
Acuérdense, son buco materia. Bueno, ya veremos. Entonces está bien, pues entonces nos vemos a las 10:30. Voy a anotar eso. 10:30 quedamos. 10:30, ¿no? 10:30 el próximo jueves. Ok. Mira, van a ser ya, no he hecho el examen, no he unido las preguntas al examen, pero van a ser parejas. O sea, no va a venir más preguntas de ningún tema. Son 6 temas. Entonces quiere decir que para que sean 100 tienen que ser 16.6, creo. Probablemente ponga 15 cada una. 15 por 6, 90. Van a ser, probablemente sean 90, 15 de cada tema. Más o menos creo que eso va a ser lo más. Entonces, son bastantes preguntas. Mientras más preguntas tienen, mejor chance tienen que le vaya bien. Eso es estadístico. Así que tienen 90 preguntas y ahí el tiempo no lo he decidido todavía porque no he hecho el examen, pero no creo que sea mucho tampoco porque son preguntas que ustedes van a responder en 10 segundos, 15 segundos, entonces no hay que exagerar la nota. Está bien, pues entonces si no hay preguntas, muchachos, quedamos así y nos vemos entonces en el examen, ya. ¿Ok? Ah, les voy a subir los videos. Ahora en el chat, cuando ya los tengan subidos, que no sé si el que me mandó era la compañera que la votó, me mandó unas cosas ahí para subir en las clases. Si no logro subirlo, van a tener todas menos la de embriología, que es la que no logro poner el audio a lo que grabaron. Pero bueno, si no, ahí las pueden ver para que las puedan repasar antes del examen. Voy a tratar de subir eso hoy, ahora en un momento, cuando me desocupe. En la noche, que no tengo nada que hacer, les subo eso rapidito ahí a YouTube y les mando el canal, o no sé cómo se llama eso, el canal o el link de dónde pueden verla. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, pues, excelente, que descansen. Doctor, Listo, gracias. doctor, hasta luego. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao, nos vemos.